dificultar el acceso al libro, como cargarlo de impuestos, ¿no? Es un daño directo a la ciudadanía. Creo que es indiscutible, y lo vamos a conversar ahora con nuestro invitado, el peso enorme que ha tenido la ley del libro, dada en su momento, que ha permitido el desarrollo cada vez mayor de la industria editorial en nuestro país. Pero esta norma tiene una pequeña pata coja, si ustedes quieren. Es que cada 3 años los libreros tienen que volver a ponerse en movimiento para sostener los mecanismos que la ley del libro les otorga para dinamizar y favorecer la venta y distribución del libro. Básicamente el tema del IGB, ¿no es cierto? Ya deberíamos tener una norma de ley del libro que declarara para siempre exonerado el IGB en los libros. No es cualquier producto, digamos, hablamos de libros. Antonio Moretti, gerente general de la Cámara Peruana del Libro, sabe mucho más de esto, así que lo hemos invitado para que nos cuente exactamente cuál es el problema en este momento. Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. El problema es, uno, el 15 de octubre vencen estos beneficios tributarios. Así es. ¿No? Que son, como bien dices, un factor dinamizador del ecosistema del libro y de la cadena de valor del libro, pero que también estos beneficios nos integran a la comunidad internacional, porque son beneficios en los que participa toda Latinoamérica, casi, ¿no? Que son una tendencia mundial. Los libros, ¿no? Creo que no es misterio para nadie, pero que de vez en cuando hay que volverlo a colocar sobre la mesa, son un estímulo educativo, intelectual, crítico para el ciudadano, ¿no? Entonces, dificultar el acceso al libro, como cargarlo de impuestos, ¿no? Es un daño directo a la ciudadanía. ¿No? ¿Qué pasa si no se renueva, Antonio? El 16 de octubre, dentro de un mes, si no se renovasen los beneficios tributarios, digamos, en una primera mirada se incrementaría el precio de venta en 18%, pero eso es una mirada simple. En realidad, el 16 de octubre, si no se mantienen estos beneficios, si no se mejoran los beneficios que ya otorga la ley, el 16 de octubre los libros van a crecer en un 25-30% porque afecta a toda la cadena de valor. Lo que se va a generar es la disminución de la venta del libro y, por lo tanto, que las bibliotecas, los colegios y el Estado, que ya comenzó a contratar compras de libros, ¿no?, tengan que reformular porque los precios van a cambiar, que los editores impriman menos, ¿no?, que sus proyectos de inversión se vuelvan más cautelosos. En otras palabras, va a ser calamitoso, ¿no?, para la industria del libro y para el acceso al libro, porque nuevamente no solo estamos hablando del IGB, precio en librerías, estamos hablando de las compras que hace el Estado para las bibliotecas a nivel nacional. Seguro, no, te entiendo perfectamente, Antonio. Ahora, con sus más y sus menos y con estas variables a mejorar, sí podemos decir que la ley del libro impulsó a la industria. Sin duda. La ley del libro, no solo, como ya comenté, nos inserta en el mercado internacional. Perder estos beneficios nos va a aislar. No solo es eso, la ley del libro impulsó la encuesta nacional de lectura, sí, señor, ¿no?, que se ha publicado hace unos cuantos meses. Que te den información clave, ¿no es cierto? Que no había. Cómo desarrollar, impulsar el hábito de la lectura sin la información. ¿Cómo hacer política pública, Antonio? Exactamente. Es una muestra de visión, no de un gobierno, no de un partido, es una muestra de visión de país. Sí, pienso lo mismo. ¿No? Entonces, esta pelea es una pelea transversal. Ahora, Antonio, estoy convencido que nos están viendo algunos neoliberales y dirán, claro, lo que quiere Antonio es plata en su negocio, pero yo que soy limonero o yo que vendo tuercas, no tengo esos beneficios. ¿Qué tal raza? ¿Qué se le responde a ese argumento? Bueno, si nos ponemos muy dirigidos hacia la cuestión política, y si me lo permites, ¿no?, yo tengo en la memoria, cuando estudiaba en la universidad, ¿no?, creo que era la primera vez que iba a la Feria Internacional del Libro de Lima, que se daba en San Miguel, ¿sí?, en lo que era la Feria del Pacífico. ¿Sí? Y estaba viendo pues las ofertas del libro y junto a mí había un padre con su hijo al costado que lo observaba con admiración. Y el padre tenía un libro en la mano y le decía al niño,
este libro es importante por, ¿no? Y el niño, insisto, lo observaba con admiración. Me pareció una figura hermosa, más aún cuando descubrí que el papá no había leído el libro y le estaba leyendo la contratapa. El papá se daba cuenta que él no había podido leer el libro, pero sabía que era importante que su hijo lo lea, ¿no? Ese es el punto de esta ley. No todos hemos tenido la oportunidad de acercarnos al libro. Ir en contra de esta ley es alejar el libro a ese niño y a los niños de nuestro país. Es que no es cualquier producto en el mercado, ¿no es Ese cierto? es el punto, ¿no? O sea, así como nos preocupamos por tener una buena alimentación, nos preocupamos por tener una buena salud, el libro es fundamental para una buena educación y para una educación crítica, para convertirnos en mejores ciudadanos. La encuesta nacional de lectura señala que los peruanos y las peruanas leemos mucha información. Nos gusta estar informados, pero lo importante del libro, ¿no?, es que es una información cuidada, curada, ¿no?, editada, corregida, evaluada. No es cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, acercarle el libro, facilitarle el libro al peruano o a la peruana le va a permitir esa calidad de información. Si nosotros pensamos en el impuesto solo como un costo, solo como un precio de venta, y no entendemos el panorama amplio, lo que estamos haciendo es reducir esa oportunidad al ciudadano y a la ciudadana. Entonces estaríamos hablando de la necesidad de una actualización de la ley del libro, buscando todos estos elementos que has mencionado, Antonio. Pero entiendo que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley en ese sentido. Así es. ¿En qué estado está? El proyecto de ley de parte del Ejecutivo reúne un poco los intereses de los gremios. Nosotros hemos tenido la oportunidad como Cámara de conversar con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Economía y mostrarles y explicarles nuestros intereses sobre, por ejemplo, que la exoneración del IGB sea a perpetuidad, ¿no? Por ejemplo, que la producción editorial también sea exonerada del IGB, más que exonerada, que se les pueda reintegrar los gastos, ¿no?, en la producción editorial. El papel tiene IGB, la imprenta tiene IGB y nosotros no podemos recuperarlo. Sí, pues. El reintegro tributario también está dentro de esa solicitud, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo ha consolidado estas peticiones y ya lo ha presentado al Congreso la semana pasada. La semana pasada. Así es. Pero estamos contra el tiempo. Efectivamente, nuestra preocupación, nosotros estamos completamente seguros que cada congresista en este país, que cada integrante del Consejo de Ministros estará de acuerdo con los beneficios que otorga la ley y que hay que fortalecer esta ley. Pero lo que nosotros estamos pidiéndole al legislativo es que lo ponga sobre la mesa, que lo priorice, porque tenemos una fecha de caducidad que es el 15 de octubre. Y mientras más días pasen, la incertidumbre genera... no paraliza el negocio. No paraliza el negocio, de acuerdo. La distribución... Totalmente, totalmente. Antonio, la actualización de la ley del libro habla de un presupuesto para el fondolibro. ¿Qué cosa es el fondolibro? Lo que pasa es que en el año 2020, cuando se da la ley aún vigente, ¿no?, y que es la que queremos fortalecer en realidad, ¿no?, se destinaron 16 millones de soles al Ministerio de Cultura y 16 millones de soles al Ministerio de Educación, con objetivos muy específicos. En el caso del Ministerio de Cultura, para generar estímulos económicos al sector editorial, la encuesta nacional, entre otras cosas. El Ministerio de Cultura lo ha ejecutado bien, ¿sí? Se dan una serie de estímulos todos los años por concurso, ha sido un factor importante. Estamos hablando de que esto se contempla desde hace 3 años. Entiendo. ¿Sí? Los otros 16 millones han sido diseñados o destinados para bibliotecas educativas, bibliotecas públicas, y están manejados por el Ministerio de Educación. El problema es que el Ministerio de Educación no los ha ejecutado. Ajá. ¿No? Entonces, lo que estamos dentro de la discusión, dentro del debate de ideas, está que estos 16 millones con el mismo objetivo sí se ha ejecutado, pero por el Ministerio de Cultura. Y la ley del libro también habló de la necesidad y del crecimiento de las bibliotecas municipales que has mencionado. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Poquísimo. Poquísimo, ¿no? La verdad es que ahí empezamos con el tema de la información, de la data, ¿no? Digamos, actualizada, ¿no? La cantidad de municipalidades con bibliotecas activas
no la tenemos clara. Increíble. Me refiero a las bibliotecas activas. ¿Por qué me refiero a las bibliotecas activas? Porque muchas municipalidades no tienen la visión de biblioteca o tienen una visión de biblioteca casi, ¿cómo decirlo?, de almacén de libros. Sí, pues. No de difusión, no de activación Así es. del distrito o del vecino. Entonces tenemos bibliotecas en donde no va nadie, ¿no? Claro, la biblioteca como epicentro cultural de tu barrio, de tu zona, ¿no? Tenemos más de 20 años ya Así con es. esa visión de biblioteca, Así es. que tiene varios distritos en Lima, pero que otros todavía no. Y varias municipalidades que no profesionalizan a quienes administran las bibliotecas. Me refiero a bibliotecarios y bibliotecólogos. Entonces, Totalmente. esa actualización de data, ¿no? Todavía no la tenemos, por lo menos no desde el sector privado, no se ha difundido, no se ha socializado, porque a partir de eso se puede elaborar una estrategia con las bibliotecas. Ese es uno de los proyectos que tiene la Cámara Peruana del Libro. Por ejemplo. Antonio, 10 segundos, me queda muy poquito tiempo. ¿Por qué el proyecto de ley del Ejecutivo exonera de impuesto a la renta a las regalías de autores domiciliados y no domiciliados? ¿Qué significa esto? Lo explico. Cuando un escritor publica un libro, ¿sí?, hay que pagarle sus regalías, que son sus derechos de autor. Correcto. Cuando este escritor vive en el extranjero, pensemos en un peruano que vive dictando clases en Estados Unidos y quiere publicar un libro en el Perú. Muy bien. A ese pago hay que retenerle el 30%, que es el impuesto a la renta. ¿Qué genera eso? Que uno, estos escritores peruanos importantes, ¿no?, prefieran publicar en Colombia, Claro. en Argentina, Claro. en España, donde no hay eso, ¿no? Y entonces tenemos mucho trabajo intelectual, académico, de ficción también, por supuesto, de peruanos. Que perdemos, ¿no? Que desterritorializamos, O ¿no? peor, Así es. que tenemos que importar. Que tenemos que importar y Eso son nuestros, digamos. Es una claro. locura. Absurdo. ¿No? Y por otro lado, ya poniendo un poco el trabajo en ambición, la oportunidad de que una editorial peruana publica un autor extranjero también se reduce. Claro. ¿No? Entonces, nuevamente, el aislamiento, ¿no? Cuando esto, pensemos que tenemos la oportunidad de 3/4 partes de un continente que habla el mismo idioma. Clarísimo. Antonio, muchas gracias. Y veremos qué pasa. 15 de octubre, estaremos atentos a la fecha. Muchas gracias, Carlos. Antonio Moretti ha estado con nosotros, gerente general de la Cámara Peruana del Libro, conversando sobre esta ley, la ley del libro y la necesidad de actualizarla. Tenemos hasta el 15 de octubre para poder seguir defendiendo libros de calidad y a un precio mucho más bajo del que podríamos tener si no estuviera, digamos, la ley en el sentido que busca la Cámara Peruana del Libro.